En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y lo bendigo. Continuamos nuestra explicación de la doctrina católica y hoy terminamos con los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Hemos dicho ya varias veces que la Iglesia, por autoridad de Cristo, para facilitar la salvación de sus hijos, añadió unos mandamientos que explican el Evangelio. Hoy vemos el quinto mandamiento de la Iglesia, el quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia, que dice pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios para apoyar el culto divino y mantenimiento de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios. Por diezmos y primicias se entiende lo que dan como ofrenda en agradecimiento, lo que dan los fieles para contribuir a los gastos del culto divino y al conveniente sustento de los ministros del Señor. De hecho, esto estaba ya en el Antiguo Testamento de una manera mucho más rigurosa. ¿Y de qué manera deben hacerse esas ofrendas, estos diezmos y primicias? Se deben hacer esas ofrendas de diezmos y primicias de la manera establecida por las leyes y costumbres aprobadas por la Iglesia según los lugares. Y otra pregunta interesante: ¿obliga a hacer esas ofrendas y primicias? ¿Obliga a todos los fieles católicos? Sí. ¿Obliga esta ayuda a todos los fieles católicos, aunque de manera distinta? El que tiene mucho da mucho, el que tiene poco da poco, cada quien según sus posibilidades. Es una manera de reconocer a Dios nuestro Señor como Señor y Creador nuestro y agradecerle sus bendiciones y apoyar a su culto. ¿Y por qué estamos obligados a hacer esas ofrendas, diezmos, primicias? Y bien, para reconocer el soberano dominio de Dios sobre todos los bienes que paternalmente nos ha dado, y también para contribuir a la formación y conveniente sustento de los ministros del culto, cuyos servicios aprovechamos. Por ejemplo, una persona que cometió un pecado mortal, bien, se separó de Dios, perdió la gracia, la santidad, la caridad y el Espíritu Santo. Queda como suspendida al borde del infierno eterno por su pecado, por haber tomado un camino desviado. Ahora, ¿qué remedio Cristo nos ha dado para salir del pecado y reconciliarnos con Dios y recuperar la gracia y la santidad del Espíritu Santo? Y bien, según el Evangelio y la tradición apostólica de 2000 años, es la confesión, perdón de los pecados. El día de la resurrección, Cristo apareció a los apóstoles y les dijo: reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quien lo retienen quedan retenidos. Entonces, ¿qué hacer? Hace falta sacerdotes para perdonarnos en el nombre del Señor nuestros pecados. San Pablo dice que sin efusión de sangre no hay remisión de pecados. ¿Y cuál es esta sangre que nos perdona los pecados? Es la sangre de Cristo. ¿Y cómo esta sangre de Cristo llega a nuestras almas? Mediante los santos sacramentos. ¿Y quién puede dar 5 de los 7 sacramentos? Únicamente el sacerdote o el obispo. Únicamente el sacerdote puede ofrecer la divina hostia al Cordero de Dios en la Santa Misa por nuestros pecados, nuestra salvación, en agradecimiento al Señor. Únicamente el sacerdote puede perdonar los pecados. Según dijo Cristo, reciben el Espíritu Santo
a quienes, pero los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que ser detenidos. San Juan 20, 22, 23. Únicamente el sacerdote puede ungir los enfermos, prepararlos para hacer paso a la eternidad. Únicamente el obispo puede hacer otro sacerdote u otro obispo, y únicamente el obispo, por delegación del sacerdote, puede dar el Espíritu Santo mediante la confirmación. Entonces es justo que cooperemos para el sustento de estos ministros del Señor que pasan su vida sirviendo a Dios y a los hijos de Dios mediante los santos sacramentos y la Santa Iglesia Católica. Entonces dice dar diezmos. El diezmo aquí no es 10% real, verdadero. En general, en el Antiguo Testamento sí esto era, pero el Nuevo Testamento es según las costumbres y posibilidades de cada uno. Entonces veamos un poco más este asunto, porque es importante. ¿Qué nos manda el primer mandamiento? Y el primer mandamiento manda adorar a Dios o darle culto. ¿Y por qué hay que dar culto a Dios? Y porque somos criaturas, necesitamos agradecerle, reconocer que es nuestro Señor, dueño y Padre. Ahora bien, el culto que se ha de dar a Dios, que debe darse como Dios quiere, no cultos inventados. Para ello, Cristo ha dejado a la iglesia. Tú eres Pedro y sobre este pie mi iglesia. Quien os escucha, me escucha. Quien os rechaza, me rechaza. Y quien me rechaza, rechaza a Dios Padre que me ha mandado. San Lucas 10, 16. Y dice mi iglesia, San Mateo 16, 18. Ahora, este culto del Nuevo Testamento que reemplazó todos los cultos, sacrificios del Antiguo, es la Santa Misa. Y para que haya Santa Misa, es decir, renovación del sacrificio de la cruz sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho, hace falta tener sacerdotes. Hace falta tener sacerdotes que ofrezcan este santo sacrificio con oraciones para el pueblo cristiano. Ahora, ¿dónde van a formarse los futuros sacerdotes? En el seminario. ¿Y el seminario, acaso los seminaristas viven de agua y aire? No, hace falta también comer, hay gastos también. Entonces es justo que los católicos que quieren mañana bautizar a sus hijos, quieren mañana recibir el perdón de sus pecados, que quieren que haya gente que rece para alejar de nosotros la ira, maldición de Dios que merecen nuestros pecados y neutralizar los demonios, hace falta sacerdotes. De ahí la importancia de apoyar la iglesia, apoyar el seminario para que puedan formar los seminaristas. Ahora, para celebrar la misa, por ejemplo, ¿qué necesitamos? Bien, necesitamos un lugar digno. Hace falta templos, iglesias, altares, ornamentos, vasos sagrados. ¿Acaso el culto del Nuevo Testamento debe ser menor que el del Antiguo? Los que han leído la Biblia ven, hasta Dios da detalles como debe ser el templo de Jerusalén, como deben ser los ornamentos del culto divino, ornamentos sagrados de los sacerdotes. Entonces, si el Antiguo Testamento tenía un esplendor tan grande, ¿acaso el Nuevo debe ser menos? No, queridos hermanos, somos cristianos, somos continuadores del Antiguo Testamento en estas cosas bellas y buenas y ejemplares, y no somos protestantes que cualquier garage ya es un lío de culto, aplaudo, grito, guitarra inventado. Este culto no es el culto que Dios nos ha dado. El culto que Dios nos ha dado es el sacrificio de su Hijo. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, y este sacrificio que Él ofreció quiso que fuera perpetuado en la Santa Iglesia por vivos y por muertos. Entonces el culto católico debe ser igual y mejor todavía en cuestión de esplendor, respeto, hermosura que el Antiguo Testamento. La más humilde capilla
que tenemos actualmente y donde está el Santísimo Sacramento tiene mucho más valor que el Templo de Jerusalén. ¿Qué había el Santo de los Santos del Templo de Jerusalén? Y había la arca de la alianza, las tablas de la ley, cosas materiales, mientras que el Nuevo Testamento, bien, tenemos el Santo de los Santos, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Un día un muchachito protestante en Europa estaba con su papá visitando templos antiguos. Y los niños son muy filósofos, y tienen razón, muy preguntones, y tienen razón de preguntar. Y preguntaba a su papá qué eran estas cosas en la Iglesia Católica. El altar, ¿qué es el altar? ¿Dónde se ofrece la misa? ¿Y qué es la misa? Es, decía el pastor, según la fe católica, el sacrificio de Cristo renovado sobre el altar. Y esta lámpara roja, ¿y qué es? Significa que está el Santísimo Sacramento. ¿Y qué es esto? Esta cajita que ve arriba del altar, ahí es el tabernáculo donde está el cuerpo de Cristo, la divina hostia. ¿Y qué es esto? La fe católica dice que la hostia consagrada es cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesucristo, que está presente día y noche para consolarnos, bendecirnos, escucharnos, estar entre nosotros. ¡Ay, qué bonito, decía el niño! Después fueron a un templo protestante y el niño preguntó: papá, ¿dónde está el altar? No tenemos la mesa ahí. ¿Y dónde está el sagrario? Tabernáculo, la lámpara. No, nosotros no creemos en esto, no tenemos esto. Vámonos, papá, aquí no está el Señor. Vámonos, aquí no está el Señor. Así que, hermanos, el culto católico debe ser bello, debe ser hermoso, debe ser lo que honra realmente a Dios nuestro Señor. Y por eso tenemos que colaborar en esto. Por ejemplo, durante tiempo fue grande honor para familias católicas de llevar, por ejemplo, las hostias y el vino a la misa. Hubo un rey, olvidé su nombre, que sembraba trigo y cosechaba uva para preparar las hostias y preparar el vino de la Santa Misa. Y qué maravilla, qué maravilla. De hecho, este rey llegó a ser santo. Entonces, estas ofrendas que damos al culto, a la iglesia, mantenimiento de los ministros del Señor, es un acto de gratitud con Dios, un acto de agradecimiento con nuestro Señor Jesucristo, y agradecemos a nuestro Dios y Padre que es nuestro bienhechor. Si tenemos salud, si negociamos, si tenemos bienes materiales, y bien claro, los tenemos por nuestro trabajo, pero ¿quién nos dio sabiduría, salud, podemos decir, para tener esas cosas? Es Dios nuestro Señor. Entonces tenemos que agradecer a nuestro Señor por ser nuestro bienhechor, y también Dios premiará nuestra generosidad para con su iglesia, porque dice que quien da un vaso de agua a un niño, a mí lo da. Ahora imagínense cuando uno contribuye al culto divino con el material que se necesita en la Santa Misa. Qué tristeza de ver, por ejemplo, decía el padre Martín de Cochem, un monje franciscano alemán antilutero, decía que qué tristeza de ver una iglesia, ornamentos viejos, ornamentos rotos, ornamentos sucios, qué desgracia. Al contrario, qué hermosura de ver iglesias bien hechas, ornamentos limpios, bellos. Cuando Santo Cura de Ars iba a una tienda de artículos religiosos, mirando su sotana vieja y su zapato viejo, el negociante decía: este cura es pobre, no tiene dinero. Entonces le daba el más sencillo que había, el más pobre, el más barato. El santo decía: algo mejor. Y el negociante decía: pero padre, algo mejor, hijo, no mire mi zapato, mire, y es para Dios lo mejor. Para Dios lo mejor. Esa es la razón por la cual nuestros padres, nuestros antepasados y todos los católicos de todo el mundo y todos los siglos han construido estas bellas iglesias. Estas bellas iglesias hicieron estas bellas pinturas, estatuas, adornos extraordinarios que elevan la fe. Yo vi con mis ojos un padre celebrar la Santa Misa y tenía una casulla muy hermosa con la Virgen de Guadalupe, y la gente mirando: qué bello. Si esto eleva
el alma hacia Dios. De ahí la importancia, dije, de la liturgia digna. Pero esa liturgia digna, sus instrumentos, bien, se compran, y para comprarlos hace falta ayuda de los fieles. Un santo padre de la iglesia decía: ¿Acaso los fieles de Cristo serán menos generosos que los del Antiguo Testamento? Que Dios nos libre, nosotros cristianos, que tenemos aquí mucho más que el Antiguo Testamento, bien, tenemos que ser realmente generosos. En la antigua ley, por ejemplo, se daban diezmos y primicias. Es las primeras frutas del campo, y bien lo llevaban al templo para distribución a los pobres, viudas y los sacerdotes, que ahí ofrecían los santos sacrificios. Veamos un poco en la Biblia o historia también unos ejemplos de esta generosidad para con Dios y su culto. Por ejemplo, vemos que Abraham ofrece al sacerdote Melquisedec el diezmo del botín que recuperó contra los que habían llevado Lot, su sobrino, Génesis 14:20. Vemos que Jacob, huyendo de su hermano, hace voto de ofrecer el diezmo de todo lo que el Señor le diese. Génesis 28:22. Vemos también que Dios, nuestro Señor Jesucristo, alaba el óbolo de la viuda. San Lucas 21:2. Amén os digo, dice Cristo, esta viuda dio más que todos que daban de 1,000 y de 500. ¿Por qué? Porque ella dio de su necesario y ellos daban de su superfluo. Queridos hermanos, mientras más uno da por la causa de Dios, de su iglesia, de las almas, y bien más recibe bendiciones de Dios. Ahora, el que poco tiene, poco da. El que mucho tiene, mucho da. Por una persona que tiene 2 camisas y da una camisa al pobre, hace un buen sacrificio. Y el que tiene 15 camisas, aunque dé 8 a los pobres, todavía tiene 7. Entonces, nuestras limosnas, ofrendas, deben ser proporcionales a nuestros ingresos. Vemos, por ejemplo, el aceite y la harina de la viuda de Sarepta multiplicados prodigiosamente por haber socorrido a Elías profeta. Tercer libro de los Reyes, capítulo 17. Y el rey David iba reuniendo materiales para el templo que había de edificar Salomón, su hijo. Qué pena de ver capillas, templos, ermitas, oratorios, iglesias realmente descuidados, sucios, que podrían arreglarse, cada quien haciendo un esfuerzo. El que poco puede, poco da. El que mucho puede, mucho da. Y el que no tiene, que ayude con sus manos, con lo que pueda hacer para mejorar y dar gloria a Dios. No es para nosotros, es para el Señor. De hecho, al mirar la situación de una iglesia, de un templo, de una capilla, uno puede conocer la fe de esta gente. Ahora hay gente que dice, sí, pero ¿por qué no dar eso a los pobres? Bien, de todo modo, el hecho de hacer estas obras ya también hace trabajar familias, hace llegar dinero a las familias que para vivir también. Y los pobres siempre los tendrán, dijo nuestro Señor Jesucristo. En el libro de la Biblia vemos que los fieles sí hacían grandes esfuerzos para ayudar al templo. Todo lo que hay en el cielo, en la tierra, oh Señor, es tuyo. Toda esta abundancia que para edificar la casa a tu santo nombre te hemos ofrecido, te pertenece, de ti proviene, te damos lo que de ti recibimos, dice el primer libro de las Crónicas, por ejemplo, capítulo 29. Así que, hermanos, todo viene de Dios y debemos agradecer a Dios. Y por desgracia, hoy los protestantes nos han vencido totalmente. Ellos que no tienen culto de veras, culto verdadero, apostólico, es un culto de su invención, de alabanza, esto, aquello. Pero nosotros tenemos el santo sacrificio de la cruz.
renovados sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho. Es mucho más lo que tenemos. Por eso tenemos que fomentar las vocaciones, apoyar los seminarios, apoyar los sacerdotes. Cuidado, es algo serio, es algo muy, muy serio. Y bien, absolutamente nadie, ni siquiera 10,000 ángeles pueden dar el perdón a los pecados a alguien que pecado mortalmente. Y un simple sacerdote sí puede darlo. De ahí la importancia de honrar a los sacerdotes y de apoyar a la iglesia para que tengamos santos ministros del Señor, que son padres de todos, que están ahí para ayudar a pobres y ricos, enfermos y sanos, y justos y pecadores. El sacerdote es padre, y yo lo llamo el padre porque es padre de todos. Se lee en la historia el santo rey Canuto, rey de Dinamarca, cuando era católica esta nación, ordenó pagar diezmos en todo su reino, en beneficio de la iglesia y de sus ministros. Indignado una parte del pueblo por instigación de cierto hombre llamado Blacón, dio muerte al santo monarca. ¿Y qué pasó? Y bien, Dios, justo vengador de los impíos, desoló toda Dinamarca con una terrible carestía que duró varios años, mientras las naciones próximas abundaban en frutos. Y el castigo no cesó hasta que el pueblo, humillado, pidió a Dios piedad y misericordia. Así que, hermanos, lo que damos a Dios y a su causa no está perdido, es mentira. Al contrario, atrae más bendiciones de Dios. Escribe Cesarino de un soldado que era tan devoto de pagar los diezmos que tenía sumo cuidado pagarlos con tiempo, sin engaño ni tardanza. Tenía una viña en donde solía coger 10 carretas de uva. Sucedió una vez que no cogió más que una, y díjole a su criado: amigo, Dios me ha quitado la parte que de esta cosecha solía tocarme, pero yo no quitaré a Dios la suya. Toma esta carretada y llévala al diezmo, llévala a la iglesia. Al mismo tiempo, un sacerdote, hermano del soldado, pasó junto a su viña, y viéndola muy llena de uva, se fue a su hermano y díjole: ¿qué negligencia es esta, que no vendimiáis vuestra viña? Respondió que ya la había vendimiado, había hecho la cosecha. Repuso el sacerdote que no, porque en aquel punto la había visto llena de uva. Acudí a verla y halló que era así. Hizo la vendimia, cosechó la uva, y vio que jamás le había dado tanto fruto como aquel año, en pago de la buena voluntad con que dio a la iglesia lo que de ella había cogido. Entonces, queridos hermanos, Dios bendice nuestros esfuerzos, Dios bendice nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras caridades. Leía en la Biblia, no me acuerdo el versículo, dice: de tu diezmo Dios te dará 6 veces más. Nada ha influido tanto en la decadencia religiosa de España, decía Menéndez Pelayo, nada ha influido tanto en la decadencia religiosa de España, nada ha aumentado tanto esas legiones de escépticos ignoros, de ateos ignorantes, único peligro serio para el espíritu nacional de nuestro pueblo, como ese inmenso latrocinio. ¿Por qué no aplicarle la misma palabra que aplicó Santo Agustín a las monarquías, de que está ausente la justicia, que se llama desmortización? Es decir, quitan los bienes de los conventos, monasterios, y el infame vínculo de solidaridad que establece. Entonces, cuando roban los bienes de la iglesia, bien, hay maldición de Dios en lugar de la bendición. Entonces, los diezmos, las obras de caridad que hacemos,
a la iglesia no es dinero perdido, no es tiempo perdido. Veamos un poco lo que dicen los santos acerca de la limosna. Es importante saber esto. Los santos dicen cosas muy hermosas. Los santos dicen cosas muy, muy hermosas acerca de la limosna. Y el hecho de dar nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestro apoyo a la iglesia es una bella, hermosa y bien utilizada. Lo que damos a la iglesia para el culto divino, y bien Dios lo acepta y nos recompensa. En la Biblia está escrito, Eclesiástico 3:33, el agua apaga la ardiente llama y la limosna expía los pecados. Sí, queridos hermanos, la limosna expía nuestros pecados. Así como el fuego del infierno, dice San Cipriano, se apaga con el agua saludable del bautismo, ese es el bautismo, los consejos de Dios, la llama del pecado se apaga con la limosna y las obras buenas. Es decir, cuando uno ha pecado, bien no tiene otra solución de confesarse, sí, pero también reparar el pecado que hizo con obras de caridad, ayunos, limosnas. El Papa San León Magno afirma que la limosna borra los pecados, es decir, la deuda del pecado y los pecados veniales también, y preserva la limosna de la muerte y del infierno. Los santos dicen que si el rico Epulón hubiera dado comer y beber al pobre Lázaro, bien los dos se hubieran salvado. La limosna consigue la protección de Dios y atrae sus gracias. La limosna consigue la protección de Dios y atrae sus gracias. Da limosna, dice Tobías a su hijo 4:7. Da limosna de tus bienes y no apartes tu rostro de ningún pobre. Así conseguirás que tampoco de ti se aparte el rostro del Señor. Eclesiástico 29:9 dice, sé generoso con el pobre y no le hagas esperar la limosna. Acoge al pobre y en su necesidad no le despidas de vacío. Hazte un tesoro según los preceptos del Altísimo y te aprovechará más que el oro. Queridos hermanos, sí, esto ayuda tanto, el hecho de ayudar a un pobre, y bien, cuanto más ayudará si uno ayuda a la iglesia para cumplir su misión de salvación de las almas. La limosna hace también que nuestra oración sea más eficaz. ¿Queréis, dice Santo Agustín, que vuestra oración vuele hacia Dios? Dadle por alas el ayuno y la limosna. El ayuno y la limosna. ¿Y cuál limosna? Cada quien según sus medios. El ángel Rafael dijo a Tobías, en Tobías 12:8-9, buena es la oración que el ayuno, mejor la limosna que acumular tesoros de oro, porque la limosna libra de la muerte y es ella que borra pecados, deuda los pecados, y hace hallar misericordia y vida eterna. Dios mira, escucha al que hace limosna, se acordará de él y le sostendrá en el peligro. Eclesiástico 3:34. Dios se acordará del que hace limosna y lo sostendrá en el peligro. Otra consecuencia, fruto maravilloso de la limosna, queridos hermanos, aumenta nuestros méritos y nuestros bienes temporales. ¿Qué dijo Cristo? Dad y se os será dado. Dad y se os será dado. Y el que no da, tampoco recibe. San Lucas 6:38. El que da al pobre presta al Señor, y el Señor recompensará su obra. Proverbios 19:17. Todos los santos dicen, siempre experimento que lejos de empobrecer, la limosna enriquece, pues cuanto más doy, más medios me envía Dios. Hablando de los diezmos, en Eclesiástico 35:6 está escrito, da al Altísimo según lo que Él te da, y da con ánimo generoso lo que puedas,
que el Señor es generoso en recompensar y te pagará el sextuplo. Notemos esto, queridos hermanos, es importante. Eclesiástico 35, 6 a 13. Da al Altísimo según lo que Él te da, y da con ánimo generoso lo que puedas, según tus medios, que el Señor es generoso en recompensar y te pagará el sextuplo. Por ejemplo, usted hace una buena limosna al seminario, a la iglesia, o a un sacerdote pobre, o a lo que necesita para el culto divino. Por ejemplo, no sé, usted hace comprar un cáliz, unos candelabros, un sagrario bonito, supongamos. Y bien, te costó un dinero, es verdad. Y bien, Dios te bendice. Hubieras podido gastar 100 veces más dinero en una operación, en una enfermedad. Dios te sana, te impide el accidente o la operación. Entonces, que el Señor es generoso en recompensar y te pagará el sextuplo. La limosna nos alcanza una buena muerte también. San Jerónimo dice: no recuerdo nunca haber leído que el que haya ejercitado con agrado la limosna tuviese mala muerte, porque tiene muchos intercesores y es imposible que las preces de tantas personas no sean atendidas. Santo Agustín afirma: la limosna está ante la puerta del infierno y no permite que el que la haya practicado vaya en aquella horrible cárcel. Nunca he visto un hombre caritativo que acabase con una mala muerte. Noten esto: nunca he visto un hombre caritativo que acabase con una mala muerte, dice Santo Agustín, y dicen también todos los santos. Es algo hermoso de saber todas estas cosas para inflamar nuestro celo a ser generosos y no avariciosos. Que Dios en su misericordia toque nuestros corazones. Queridos hermanos, ahora veamos un poco lo que dice también la Biblia acerca de la limosna, de la caridad que hacemos a Dios, a su iglesia, a su culto, a sus pobres. Es algo general, pero no olvidemos que la iglesia también tiene ministros, tiene gastos para el culto de Dios. No debemos ser menos generosos que los del Antiguo Testamento. Y bien, en San Mateo 6:4 dice que la limosna dada en nombre de Cristo tendrá su recompensa. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En San Mateo 10:42 dice: todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. ¿Cuántas veces hay gente que perdió la fe católica porque una secta le ayudó en algo de limosna material, le quitó la fe católica? Queridos hermanos, no es posible esto. ¿Cuántas veces vemos, por ejemplo, en la cárcel, en los hospitales, Biblias falsificadas, Biblias falsas, distribuidas por los protestantes? Y nosotros no tenemos ni una Biblia católica para dar a esta gente que pide, ni un catecismo serio para ayudarlos a conocer su fe y mantenerse el camino de la salvación. Pero los protestantes tienen dinero. Sí, pero ¿cómo lo tienen? Alguien se sacrifica. Ellos sí sacrifican por desgracia por algo que es falso, pero sí no lo saben. Su mayoría piensa hacer bien, piensan dar a Dios. Ellos no tienen derecho ni diezmo ni ofrendas porque no son sacerdotes. El
diezmo se da a los sacerdotes, a la iglesia, al templo, para el sacrificio divino, alimento de las viudas, huérfanos y pobres, y no para la persona. Entonces, cuidado, nosotros tenemos que ser conscientes de esto. La generosidad con la iglesia y el pobre debe ser prueba de que amamos a Dios y que tenemos fe. Todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, os aseguro que no perderá su recompensa, dice Cristo, San Mateo 10:42. El juicio final, nuestro Señor, San Mateo 25:35, dice: tuve hambre, me dices de comer, tuve sed, me dices de beber, era forastero y me has acogido. Señor, ¿cuándo? Y bien, todo lo que hiciste a mi prójimo, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Sí. En San Lucas, ¿qué dice a los negligentes, avariciosos, egoístas que no hicieron caridad? Váyanse, maldito, al fuego eterno. Esto, San Mateo 25:41. En San Lucas 6:36 vemos, dice nuestro Señor: sed misericordiosos, como vos, Padre Celestial, es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis, no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida hasta rebasar, pondrán el aldo de vuestro vestido, porque con la medida con que midáis, se os medirá a vosotros. Dad y se os será dado. Y cuando damos por la causa de Dios, por el culto divino, por el honor de Dios, y si eso da fruto. Y los hermanos, muchos pobres van a las iglesias a pedir, y qué feo decir: ve, váyanse de aquí, no te doy nada. ¿Y cómo dará el sacerdote si no le dan? ¿De dónde dará? Puesto él consagra su vida, su tiempo, precisamente a asistir a la gente, a la parroquia, a los enfermos y a la misa. Dad y se os dará. La limosna, leemos en Tobías 12:9, la limosna perdona los pecados, esa es la deuda de los pecados. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida. Los limosneros, los que dan limosnas generosas según sus medios, tendrán larga vida. Y en Eclesiástico 3:30 dice: el agua apaga el fuego llameante, la limosna perdona los pecados, la deuda del pecado, y alcanza gracia del arrepentimiento. Por ejemplo, una persona que está en pecado mortal, que quiere salir de su pecado, está amarrado por la adicción, la cadena del pecado, y bien reza, ayuna, hace limosnas generosas según sus medios, pidiendo a Dios ayuda, misericordia, y bien sí, estas limosnas gritan por él y le facilitan la conversión y el perdón y una buena confesión. En Daniel profeta 4:24 se lee, Daniel dice al rey: por eso, oh rey, acepta mi consejo, rompe tus pecados con obras de justicia y tus iniquidades con misericordia para con los pobres, para que tu ventura sea larga. Rompe tus iniquidades con las obras de misericordia. Algo más, en Eclesiástico 40:24 dice: la limosna salva, amigos, y socorro para el tiempo de tribulación, pero más que ambos salva la limosna. Más que amigos y socorro, tiempo de tribulación, bien más que ambos salva la limosna. En San Mateo 34 y siguiente, en juicio final, dice Cristo que Él dirá, el Rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, me disteis de comer, era forastero, me acogisteis, estaba desnudo, me vestisteis, enfermo, me visitasteis, en la cárcel, vinisteis a verme. ¿Cuándo, Señor?
bien, toda la vez que ustedes lo hicieron este favor a uno de los más pequeños de mis discípulos, a mí lo hicisteis. Sí, todo lo que hacemos por amor a Cristo lo hacemos, dice nuestro Señor Jesucristo. El que se apiada del pobre da gloria a Dios. Otra reflexión interesante. El que tiene misericordia del pobre da gloria a Dios. Proverbios 14:31. Quien oprime al débil ultraja a su creador, mas el que tiene misericordia del pobre le da gloria. Dar la limosna es un sacrificio agradable a Dios. Dar limosna es un sacrificio agradable a Dios. En efecto, Cristo dio todo, incluyendo su sangre por nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos por la causa de Cristo, por los pobres de Cristo, por los paganos? En los primeros siglos, queridos hermanos, los primeros cristianos gastaron mucho dinero, muchas fuerzas, hasta daban su vida para evangelizar a otros pueblos. Y nosotros ahora, delante de nuestra nariz, paganizan nuestros católicos con iglesias inventadas por hombres sin misión, y delante de nuestra nariz no hacemos nada. En los Filipenses 4:18 dice: tengo cuanto necesito y me sobra. Nado en la abundancia después de haber recibido de Epafrodito lo que me habéis enviado, suave aroma, sacrificio que Dios acepta con agrado, dice San Pablo. Tengo cuanto necesito y me sobra, nado en la abundancia por las limosnas que me habéis mandado, dice San Pablo a los cristianos filipenses. Sí, esta gente se privó. ¿Y qué perdió? Nada, porque la limosna es un sacrificio acepto a Dios, que Dios acepta con agrado. Y es bueno quitar a los niños el espíritu de orgullo, de avaricia, de egoísmo. Un día Santa Teresita del Niño Jesús fue al parque con su papá después de vísperas y vio a un ancianito sentado en el parque. ¿Y qué hizo esta niña generosa? Y bien, debido a su educación cristiana, fue dar todo su domingo al pobre. Y el pobre dijo: hija, que Dios te bendiga, te cuide, no soy mendigo, muchas gracias, no quiero, pero ella dio todo. Y precisamente porque dio todo, estaba acostumbrada a este sacrificio acepto a Dios, y bien llegó a los 24 años a ser una de las más grandes santas de toda la historia. El sacrificio que hacemos de nuestras caridades es un sacrificio acepto que agrada a Dios. En Tobías 12:8 dice: buena es la oración con ayuno, mejor la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. Todo lo que damos por el amor de Dios, bien, entra en nuestra cuenta del cielo. El que da limosna atesora una nueva reserva. Tobías 4:7. Haz limosna con tus bienes, y al hacerlo, que tu ojo no tenga rencilla. No vuelvas la cara ante ningún pobre, y Dios no apartará de ti su cara. Regula tu limosna según la abundancia de tus bienes. Si tienes poco, da conforme a ese poco, pero nunca temas dar limosna, porque así te atesoras una buena reserva para el día de la necesidad. Porque la limosna libra de la muerte, impide caer en las tinieblas. Don valioso es la limosna para cuantos la practican en presencia del Altísimo. Tobías 4:7. En Proverbios 19:16 dice: quien se apiada del débil presta a Dios, el cual le dará su recompensa. Entonces, todo lo que hacemos por amor a Dios, a los pobres necesitados, a la iglesia, al culto, bien, le dará Dios su recompensa, dice. Proverbios 28:27. El que da a los pobres no conocerá la indigencia.
El que se tapa los ojos será muy maldecido. Proverbios 28-27. El que se tapa los ojos será muy maldecido, es decir, rechazado por Dios. Dios bendecirá el que da al que le falta. Deuteronomio 14-28 dice: al cabo de 3 años separarás todos los diezmos de tus cosechas de este tercer año y los depositarás a tus puertas. Vendrá entonces a comer el levita, los sacerdotes, los ministros del Señor, ya que él no tiene parte ni herencia contigo. Vendrá también el forastero, el huérfano, la viuda que están en tus ciudades y se saciarán. Yahvé tu Dios te bendecirá en todas las obras de tus manos. Entonces, queridos hermanos, aquí claramente dice que tienes que dar diezmos de tus cosechas, de tus bienes. Vendrá entonces a comer el levita. Los levitas son todos los que se ocupaban del culto divino, los sacerdotes y sus ayudantes, digamos, religiosos. En Eclesiástico 7:32 dice: también al pobre tiéndele tu mano, para que tu bendición sea perfecta. Proverbios 14:21. Quien desprecia a su vecino comete pecado. Dichoso el que tiene piedad de los pobres. Proverbios 22:9. El de buena intención será bendito, porque da de su pan al débil, al pobre. Proverbios 28:27. El que da a los pobres no conocerá la indigencia, la pobreza. Dichoso el que se cuida del débil y del pobre. En día de desgracia lo librará Dios. Salmo 41:2. Se exhorta a ser generoso. Ser cristiano, ser católico, ser avaricioso, no es correcto. En Lucas 3:11 dice: el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene, y el que tenga para comer, que haga lo mismo, decía San Juan Bautista a los que pedían perdón de sus pecados. Lucas 12:33. Vended vuestros bienes y dad limosna. Háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro que no os fallará en el cielo, donde no llegue el ladrón ni roe la polilla. Entonces nos anima Cristo a vender bienes que no necesitamos y dar limosnas. Efesios 4:28. El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos, haciendo algo útil para que pueda hacer partícipe al que se halle en necesidad. No solamente no debemos robar al prójimo, sino que debemos trabajar para ayudar al pobre, al necesitado. En Hebreos 13:16 dice: no os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. Que, hermanos, todas estas citas bíblicas condenan la avaricia, el egoísmo, y nos animan a hacer obras de caridad con el prójimo. Podríamos alargar más y más, porque todavía la Biblia dice muchas cosas. No olvidéis de hacer el bien, de ayudaros mutuamente. Dios le ordena a su pueblo que diera limosna. Deuteronomio 15:7 dice: si hay junto a ti algún pobre de entre los hermanos en alguna de las ciudades de tu tierra, no endurcerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar su indigencia. Cuidado a los usureros, Los usureros que se enriquecen a costa de los pobres son unos ladrones, contradicen la palabra de Dios, hacen daño a la sociedad, a la familia y a su propia alma, porque es robo. Cobrar más que 10% es robo, es injusto.
al año digo, no al mes, ni a la semana. En Deuteronomio 24:19 dice, cuando ciegues la mies de tu campo, no dejes en él olvidado. Si dejas en él olvidada una gavilla, no volverás a buscarla. Será para el forastero, el huérfano, la viuda, a fin de que Yahvé tu Dios te bendiga en todas tus empresas. Éxodo 23:11. Al séptimo la dejarás descansar y en barbecho para que coman los pobres de tu pueblo. Lo que quede lo comerán los animales del campo. Levítico 19:10 dice, tampoco harás rebusco de tu viña, ni recogerás de tu huerto los frutos caídos. Los dejarás para el pobre, el forastero. Yo, Yahvé, vuestro Dios, os lo ordeno. Entonces, cuando cosechaban, decían, deje algo para los pobres, viudas, huérfanos que van también a buscar su sustento. No dejes para después dar limosna. Eclesiástico 29:8. Pero con el humilde muéstrate paciente, y tu limosna no deslargas. Y a tu limosna no deslargas. No diga a tu prójimo, vete, vuelve, mañana te daré, si tienes algo contigo. Hay muchos después, a la vuelta, no de la hora mismo. Proverbio 3:28. También nos dice la Sagrada Biblia de enseñar a los hijos a practicar la limosna. Tobías 14:8. Ahora pues, hijo, yo os recomiendo que sirváis a Dios en verdad, que hagáis lo que es agradable a su presencia. Mandad a vuestros hijos que practiquen la justicia, la santidad, la limosna, que se acuerden de Dios y bendigan su nombre en todo tiempo. Encierra la limosna en tus graneros, y ella te preservará de todo mal. ¿Y cuáles son esos graneros? Es el vientre del pobre. La Biblia dice de no negar la limosna. Si hay junto a ti algún pobre de entre los hermanos en alguna ciudad de tu tierra, no endurcerás tu corazón, ni cerrarás tu mano hacia este pobre. Deuteronomio 15:17. Eclesiástico 4:1. Hijo, no prives al pobre del sustento, no dejes en suspenso los ojos suplicantes. Es urgencia del amor la limosna. San Juan, primera carta 3:17. Si alguno que posee bienes de la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Si alguno que posee bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Y Santiago dice 2:15. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, idos en paz, calentaos y hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve decir palabras inútiles y vacías? Si alguno puede dar al necesitado y no le da, ¿de qué le sirve su fe? Lutero ha destruido la fe cristiana diciendo que la fe sola sirve. Cree en Cristo, estás salvo, santito. ¡Qué mentira! Mire lo que dice en la Biblia, Santiago 2:14. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvar la fe? No. La fe sin las obras es una fe muerta. No sirve. De hecho, Cristo en el juicio final, capítulo 25 de San Mateo, ¿qué dice? Váyanse al fuego eterno, porque tuve hambre y sed, no me dieron de comer y beber. Esta gente tenía fe. La fe sin las obras es una fe muerta. Es una fe muerta. A no socorrer al pobre, Dios le llama crimen. Ezequiel 16:49.
Este fue el crimen de tu hermana Sodoma: orgullo, voracidad, presunción e indolencia. Tal fue el delito de Sodoma y de sus hijos. No socorrieron al pobre y al indigente. ¿Y cómo terminaron? Quemadas con fuego de azufre del cielo. Ezequiel 16:49. Queridos hermanos, los cristianos, los católicos, no debemos imitar a los paganos, a los materialistas. No es justo la usura, los intereses altos, los que quitan casa, negocio a la gente porque tiene un retraso de una mensualidad. No es justo todo eso. Eso no es cristiano, no es cristiano. La limosna atrae gracias, bendiciones de Dios. Por ejemplo, Hechos 10:31 dice: Cornelio, el ángel dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y se han recordado tus limosnas ante Dios. Bien, Cornelio mandó a alguien ver a San Pedro y San Pedro lo bautizó. Entonces las limosnas de este pagano, pero creía ya en Dios de Israel, y bien fueron aceptadas y Dios le mandó a San Pedro a bautizarlo. En los Filipenses 4:17 dice: no es que yo busque el don, sino que busco que aumenten los intereses en vuestra cuenta. Interesante. Todo lo que damos a Dios, bien tiene su bendición. Dios lo bendice bajo 1000 formas diferentes. No es gracia dar lo que sobra. San Marcos 12:41 dice Jesús se sentó frente al arca del templo y miraba cómo echaban la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó moneditas. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo Jesús: os digo la verdad, que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echaban en el arca muchas limosnas, pues todos han echado de lo que les sobraba, esta en cambio ha echado de lo que necesitaba. Entonces, queridos hermanos, todo lo que hacemos por amor a Cristo, bien tiene a su cuenta. Y cuando damos de nuestro necesario, todavía es mucho más que lo que damos de nuestro superfluo. Entonces, cada quien debe dar según sus posibilidades y dar según sus ingresos. Una persona que ayuda de corazón por amor a Dios, bien tiene sí muchas bendiciones. Un día don Bosco pedía a un rico avaricioso ayuda para sus huérfanos. Ay, don Bosco, se sabe la crisis económica, etcétera, etcétera. Don Bosco le dijo: ¿quisieras llevar esas cosas al cielo? Sí, pero no se puede. Y don Bosco dijo: sí se puede. ¿Y cómo se puede? Todo lo que usted da por amor a Dios, bien Dios lo toma y lo pone en tu cuenta del cielo. Entonces, en ese momento el rico avaro dijo: deme la chequera, entonces quiero mandar mis bienes al cielo. Entonces, concluimos, queridos hermanos, este mandamiento: dar diezmos, primicias a la iglesia de Dios para el sustento del culto, para la iglesia, para el seminario, para los sacerdotes que pasan su vida sirviendo a Dios y a sus hijos. Todo lo que damos, a la iglesia de diezmos para el culto divino, los ornamentos, los cálices, los copones, el sagrario, hacer bella la iglesia, la construcción de la iglesia, sí es bueno. Construir una iglesia cuesta, claro que sí, pero ahí cuántas almas van a mejorarse, escuchar la palabra de Dios, llorar sus pecados, bautizarse, casarse, confesarse, sepultarse, recibir la instrucción y sobre todo asistir al santo sacrificio. Dios mismo estuvo dando a Moisés instrucciones detalladas acerca de cómo debía ser el tabernáculo, el arca y todas las cosas destinadas al culto. Éxodo 35:5, por ejemplo, y siguientes. Así que, tratándose del servicio de Dios, del culto divino, quiso el Señor que se destinaran las cosas más preciosas.
quiso que las columnas que sostenían el tabernáculo fueran recubiertas con láminas de oro. Dios mismo mandó hacer esto. Que fuera forrada de oro el arca de alianza, que fueran de oro macizo el altar y los perfumes, el candelabro. La misma carpa y la cortina que dividía el tabernáculo en dos partes eran de telas muy preciosas. Eso nos dice que tratándose de la casa de Dios y de las cosas destinadas al culto, hay que poner en ellas el máximo esmero. Han de ser artísticas y bien adornadas las iglesias. Sobre todo debe ser bien adornado el altar donde se ofrece el santo sacrificio de la misa. Deben ser preciosos los vasos sagrados, sobre todo el cáliz que ha de contener la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Claro, los infiltrados, comunistas, anticristianos y otros ateos en la iglesia, en nombre de una pobreza falsa, cáliz de madera y de cerámica, no sé qué. No, Señor. No, Señor. Lo mejor para Dios. No somos más santos que los santos. Y los santos esto hacían. Y Dios bendijo su obra. Unos dicen, ¿para qué derrochar tanto? Ya sabemos que hay personas que critican todo esto. Dicen, ¿para qué gastar tanto dinero en hermosear las iglesias y comprar imágenes y ornamentos? Cuando los jesuitas construyeron las misiones de Baja California, la de San Javier, la de Loreto, la de San Ignacio, llevaron del interior de la República esos hermosos retablos artísticos de madera labrada y dorada, y esas pinturas hermosas. Claro, dieron mucho trabajo a todos los que han hecho esas cosas. Hacer una iglesia bien es alimentar familias también que trabajan en esas cosas. No faltó quien criticara ásperamente todo esto, diciendo, en una región donde no se ve otra cosa que pobreza en todas partes, ¿por qué construye iglesias tan espléndidas? Y uno de los padres jesuitas contestó con las palabras del Salmo, Señor, yo he amado el decoro de tu casa. Salmo 25:8. Señor, he amado el decoro de tu casa. Y explicaba, da pena ver a muchos cristianos que tratándose de su propia casa, la adornan con lujo y cosas superfluas y luego dejan la casa de Dios pobre y que casi se cae en ruinas. Y bien, esto no atrae bendición de Dios. Si tenemos fe, estamos convencidos que la iglesia es la casa de Dios, entendemos que tratándose del culto divino, hay que destinar para ella lo mejor y ser generosos. Y Dios bendice esta generosidad. Judas dijo, ¿no será mejor dar a los pobres? Hoy en día, los que critican los gastos que se hacen para los templos, aducen otras razones y dicen, ¿por qué gastar tanto dinero en hermosear las iglesias con mármoles, compras cálices de oro y plata, cuando hay tanta gente que vive en la miseria y que se muere de hambre? ¿No sería mejor dar ese dinero a los pobres? ¿No será más cristiano hacer obras de caridad que levantar templos? Y bien, ante esta manera de razonar, se queda uno un tanto perplejo. También San Juan Crisóstomo, el santo patrono de los predicadores católicos, decía, es mejor vestir a Dios con la persona del pobre que vestir de seda y de oro los altares de la iglesia. Claro que hace falta ayudar al pobre, pero miren, mientras más tenemos caridad y fe en Dios, más ayudaremos a los pobres. Los que hablan de los pobres no dan ni a Dios ni a los pobres. Hablan sí, pero no sirve para nada. El que habla no hace nada, no vale nada su palabra. Pero después que nos acordemos de lo que dice el Evangelio de Judas, tenemos que ser cautos, hermanos. Judas criticó a la Magdalena de haber gastado todo este perfume que podía venderse por 200 denarios y dar a los pobres. Y dice el Evangelio, no es que le interesan los pobres, porque era ladrón. Era ladrón, quería quedarse él con dinero. Muchas veces sucede esto, personas que critican porque se gasta dinero en cosas de la iglesia, cuando hay tanta pobreza, tanta miseria. Pero sucede que esas personas que critican ni dan a la iglesia ni a los pobres.
En cambio, las personas que dan más para las obras de la iglesia son de ordinario también las más caritativas con los pobres. ¿Y a dónde piden los pobres? A la iglesia, al sacerdote. Supongamos estoy en la calle, el mendigo, ¿a quién pide? ¿A mí o al millonario que camina a mi lado que no conocemos? A mí lo pide porque soy sacerdote. ¿A dónde va a pedir? ¿Al convento, a la iglesia o a una casa de un rico? Bueno, el rico ni lo dejan acercarse. Sí. Yo conocí un hogar de niños menos válidos en Guatemala. Viene el padre Juan Luis, un buen sacerdote, padre de tantos pobres. Bien tenía cada día delante de la puerta del asilo no sé cuántos pobres que venían a pedir comida y les daba de comer a todos. Ahora, si no ayuda a ese padre, ¿cómo va a ayudar a estos niños? Entonces, las personas más generosas con la iglesia son también las más caritativas. Es que el verdadero amor del prójimo nace del amor de Dios. Que sus hermanos noten esto. El verdadero amor de Dios nace de Dios, hace que uno tenga amor al prójimo también. Y cuando el amor de Dios es grande, cuando la fe es viva, ese amor, esta fe nos mueven a dar generosamente para las cosas del culto, para hermosear los templos que son la casa de Dios. Y de esa fe nace después el amor al prójimo. Las personas que son más generosas para con Dios son también las más generosas para con el prójimo. La madre de Juan Bosco no dudó en ocasión de coger los manteles del altar de la iglesia para hacer sábanas y regalarlas a un enfermo pobre. Si uno no es generoso con Dios, hay pocas esperanzas que sea generoso también con el prójimo. Un obispo de Francia, predicando un domingo la homilia en la catedral, solicitó una ayuda para la construcción de un templo en un barrio pobre de la ciudad. Al terminar la misa, se le acercó una señora de edad y dijo: Monseñor, yo soy pobre, vivo de mi trabajo, tengo 50 francos ahorrados, pensaba mandar a hacer unas misas para después de mi muerte, pero mejor se los entrego para la construcción del templo y espero que después de mi muerte no faltará alguna buena persona que hará una oración por mi alma. Queridos hermanos, que Dios los bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos tome bajo protección. No olvidemos todo lo que gastamos por el amor de Dios, la salvación de las almas, y bien, Dios lo toma en cuenta. Si el rico Epulón hubiera ayudado al pobre Lázaro, bien Lázaro hubiera rezado por él y el rico también se hubiera salvado. No olvidemos, los sacerdotes cada día celebran misa, rezan los salmos, rezan oraciones, y cuántas calamidades, miserias aleja Dios de nosotros, porque hay gente que intercede por el pueblo en nombre de Cristo. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.